hablaba del Fondo Monetario, es ineludible esta primera pregunta. ¿Hay que acordar ahora, digo antes de Navidad, en enero, en febrero? No, la verdad que no tiene ningún sentido firmar un mal acuerdo. Sinceramente creo que es preferible, si no dio resultado la estrategia, que es lo que pareciera a todas luces, sacar una estrategia de diálogo, intentando que el fondo reconozca su corresponsabilidad en la crisis argentina. Está claro que no lo ha reconocido. Lo lógico es que la Argentina, en este contexto, suspenda los pagos y siga conversando y ponga en marcha un conjunto de cuestiones que hasta ahora no ha aprovechado. Digo, claramente nosotros deberíamos, en función de la característica que tiene el acuerdo, que me parece que es el que tiene el crédito, me parece que eso es lo que se está pasando por alto, que no estamos hablando de un crédito común del fondo, no estamos hablando de un crédito stand-by que el gobierno no pagó o el país no pagó y vamos a una negociación tradicional. Estamos hablando de un crédito que tiene un contenido geopolítico específico, que por eso tiene esa magnitud, por eso Estados Unidos forzó al fondo a violar absolutamente todas sus normativas, ¿en función de qué? No de acompañar a Macri electoralmente, me parece que es una mirada corta decir esto, es básicamente garantizar el control sobre el rumbo de la Argentina en términos geopolíticos en el marco del conflicto con China. Y en realidad esto tiene que ver con que Argentina es un país importante en Latinoamérica y es el país que tiene el mayor nivel de posibilidad de acuerdo comercial, financiero con China dentro de la región. O tecnológico también. O tecnológico. Porque me imagino una de las exigencias, viste que el Fondo Monetario al principio dice no te voy a pedir nada, tomá, esta es para vos. Después te dice, bueno, ajustá el gasto en salud, en educación. Después empieza a pedir cosas muy específicas que no tienen nada que ver con la balanza de pagos, ni con el presupuesto, ni nada. Me imagino el Fondo Monetario, por ejemplo, diciéndonos no tomen la tecnología 5G de China, que es lo que Estados Unidos le exige a todos los países bajo su órbita. ¿Por qué Argentina termina aceptando ser parte de la cumbre democrática que se acaba de realizar, donde fue invitado como presidente de Venezuela Guaidó, donde no invitaron a Bolivia? Digo, con todo un conjunto de restricciones, donde está invitado Taiwán y no China, digo, un conjunto de cosas que la verdad demuestran con claridad lo que está en juego acá. Y esto obligaría, y esto es lo que no hizo el gobierno durante todo este tiempo, a que la política exterior de la Argentina tenía que estar estructurada en torno a esto. ¿Y cómo se estructura? Uno es lo que vos dijiste, nosotros desde Unidad Popular en el Frente de Todos lo venimos planteando hace rato, se lo dije expresamente al presidente de la Nación hace ya meses, el tema de ir a la ONU con el caso argentino, el tema de hacer una presentación en la Corte Internacional de La Haya, el tema de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y adentro del país avanzar en el tema de las responsabilidades por el endeudamiento. Claudio. Hay que hacer política, porque es un crédito político, no es una discusión financiera lo que está planteado aquí. Y esto me parece que es lo que se ha pasado por alto, y en un momento de suma debilidad para el gobierno, porque está más débil porque perdió las elecciones, no tiene reservas en el Banco Central, y resulta que en este momento hay que cerrar. Precisamente por eso te quiero hacer esta última pregunta y quiero que te explayes. La campaña del miedo o el terrorismo ideológico en torno a esto dice que, dada la debilidad de las reservas y dada la debilidad política del gobierno, si no hace el acuerdo con el fondo, ocurriría una serie de calamidades. Se dispararía el dólar, subirían más los precios, se empobrecería más la gente, sería más desigual la distribución del ingreso. ¿Vos qué decís a los que te dicen eso? Es un default estúpido. En realidad, en gran medida, primero, ¿qué es lo que se espera de un acuerdo con el fondo? Un shock de confianza. Acá, en la práctica, vamos a un acuerdo que es un default diferido. En realidad, la Argentina queda con una pelota de vencimientos para el 2025-2026, en donde, por lo tanto, el shock de confianza no va a existir. El shock de confianza lo viene buscando Macri desde que fue al fondo y nunca se recuperó. Vino el crédito del fondo, shock de confianza no vino. Después lo buscó Guzmán, haciendo la negociación con los privados. ¿Vino el shock de confianza? No vino. ¿Por qué? Porque el tema está
en que si no se resuelve el tema del fondo, Argentina sigue en default. Y eso es lo que nos siguen poniendo adelante de las narices para el 2025-2026. Y en realidad, lo que hay que hacer si no tenemos reservas es conseguir las reservas. Hay que ir a discutir regulaciones del comercio exterior, del sistema financiero, de los mercados paralelos del mercado cambiario. Hay que dejar de hacer política de dilapidación de reservas. Argentina tuvo 23.000 millones de dólares durante estos 2 años y en realidad no pudo acumular una sola reserva, perdió 4.000 millones de dólares de reserva que tenía. Ahora, ¿por qué? Por decisiones de política económica. ¿Quién dijo que había que permitir cancelaciones de deuda privada, comercial y financiera por 17.500 millones de dólares, cuando eran grupos empresarios o transnacionales que habían fugado dinero en los años anteriores, que tienen dólares para hacerse cargo, que en muchos casos son deudas disimuladas? Digo, acá hay que revisar y empezar de vuelta. Hay un fracaso, hay que reconocerlo, hay que convocar al conjunto del Frente de Todos. Hay que hacerse fuerte en el respaldo político existente y empezar a hacer algunas cosas diferentes a las que se hicieron, porque las que se hicieron son las que nos trajeron hasta acá. Claro, te lo quiero preguntar de todo corazón, porque vos sabés que yo pienso más parecido a esto que está diciendo vos, que a lo que considero es una resignación, una especie de capitulación general. ¿De verdad no pasaría eso? O sea, la emergencia de esta corrida que augura Santoro el domingo acá, la posibilidad de que se dispare, no sé, el Blue a 300. Nosotros podemos saber perfectamente quién puede querer hacer una corrida. Y el Estado tiene recursos para evitarlo. Recursos no solo económicos, institucionales. Hay que discutir también esas cosas. Digo, puesto en el límite de la discusión, el Estado tiene el deber de garantizar el orden público. Entonces, si acá hay allanamientos como el dúo el de Guernica o el del Jardín de Infante de Wilde. Digo, la verdad que si nos van a poner en vilo el país haciendo una corrida cuando nosotros sabemos quiénes son, cómo la hacen y desde dónde, la verdad, recursos para intervenir tenemos. Y me parece que hay que sacarle el cuco al default. En la lógica de la internacionalización financiera de los capitales y de los países endeudados, el default es un cuco porque lo que hace el default es romper la lógica del endeudamiento perpetuo. Es decir, ¿cuál es la lógica de una negociación? Que el país haga un superávit fiscal suficiente para que pueda pagar los intereses comprando dólares del superávit comercial. Pero en realidad no que pague el capital, sino que vaya al mercado financiero internacional a tomar deuda del capital que no puede pagar nunca, porque esta deuda no fue tomada evaluando la capacidad de repago, es una deuda que no consideró esto. Entonces vos vas al mercado financiero a buscar deuda para pagar deuda. Te condenan a una lógica en donde cada vez que vas a buscar financiamiento no es para desarrollarte, es para cancelar deuda. Ganar en las negociaciones estas es eso. Es que vamos a pagar eternamente intereses de un capital que nunca vamos a poder pagar y vamos a tener que refinanciar siempre. Esa es la lógica que amputa el desarrollo de la Argentina. La verdad es que si nosotros tenemos en nuestras cabezas un crédito de carácter colonial, que lo que hace es pretender subordinar a la Argentina, la lógica es una estrategia que lleve el tiempo que lleve, te tiene que permitir sacarte de encima esto. ¿Lo vamos a poder hacer con esta negociación? No, por lo tanto, no hay que cerrar, hay que seguir discutiendo y apostando a las cosas que no se hicieron. Esta es una discusión política, no financiera.